Quiero darle la bienvenida a la tarde fin de semana de NTN 24. Está en Bogotá, Colombia, Roy Barreras, senador oficialista por el Partido de la Unidad Nacional. Senador, una buena tarde y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todo el equipo de trabajo, Carlos, a todos los televidentes del Canal de las Américas NTN 24 esta tarde. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. No, por supuesto, gracias a usted por atendernos. Senador, hay mucho rumor en la capital colombiana sobre que estarían rotas las conversaciones, en este caso, entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué información maneja usted? ¿Puede aclarar esta situación? No están rotas, ni van a romperse. Por supuesto, siempre existe ese riesgo en cualquier proceso de paz. Es un momento de alta tensión. Y por supuesto, cuando uno escucha las noticias de la guerra y las trompetas de la guerra que vuelven a sonar, quisiera uno silenciarlas y volver por el camino de la sensatez y por el camino del desescalamiento del conflicto para acercarse a la paz. Ustedes han hecho un buen informe hace unos minutos. Uno en esta tarde de sábado, mientras los televidentes de América Latina ven seguramente en la tranquilidad de sus hogares esta nota, tendríamos que recordar y darle el pésame a las viudas, a los familiares de los 11 soldados colombianos asesinados inermes hace varios días en el Cauca, pero también a los familiares, a las madres de esos 26 guerrilleros que sufren sin duda, incluyendo ese niño guerrillero herido que fue rescatado por las fuerzas militares. No sabemos cuántos de los guerrilleros muertos también eran menores de edad, y los 7 guerrilleros muertos hoy son también seres humanos. Es una guerra fratricida. Por supuesto que hacen daño, pero llevamos 50 años matándonos. La voz unánime a esta hora es la de parar las trompetas de la guerra y reencauzar el proceso de paz, como lo hizo El Salvador con el sacrificio de Monseñor hoy el Beato Romero. Yo creo que hay que intentar la paz de todas maneras para evitar más muertos. Cuando se dio esta operación militar, vimos a un presidente Santos, después de muchas críticas por parte de los colombianos, firme, respaldando el compromiso y la responsabilidad que tiene la Fuerza Armada colombiana con la Constitución de garantizar la seguridad a todos los ciudadanos. Pero vimos también una respuesta de la FARC como retadora al gobierno. ¿Debe la FARC en este momento entender que ellos no son quienes dominan en este proceso de paz y que deben someterse incluso a la norma legal vigente que ordena que la Fuerza Armada pueda atacar campamentos de estos criminales? Pues las FARC llevan 50 años retando a todos los gobiernos. Lo difícil es intentar parar esa guerra y sentarlos a la mesa, gracias al valor, al coraje de nuestras fuerzas militares, a la firmeza también del presidente Santos. Hay una mesa de diálogo hoy todavía abierta, pero si esta mesa fracasara, la única receta que queda en pie es la de la guerra, la de seguir matándonos, la de ese conteo de muertos que es tan doloroso. Yo creo que nadie puede hoy celebrar la muerte de nadie. Nos da un gran dolor y hay una natural reacción cuando nuestros héroes de la patria, soldados y policías, mueren cumpliendo con su deber. Pero también vemos esas bolsas negras de polietileno en las imágenes de las derrotas de las FARC, esos cadáveres tendidos en el suelo que también tienen madres e hijos. Hay que parar esa guerra y creo que esta crisis debe servir para poner unas nuevas condiciones. Santos siempre ha estado firme. Es que es más fácil criticar el proceso de paz que tomar decisiones. Decidir, por ejemplo, bombardear un campamento de las FARC, como se hizo hace unas horas, y producir con eso 26 guerrilleros muertos es una decisión muy dura para cualquier ser humano. Ser presidente no es fácil, hay que tener coraje para tomar esas decisiones. Juan Manuel Santos tiene el coraje para atacar, fue el mejor ministro de defensa de la historia, pero también tiene la certeza de que él puede conducir a Colombia en paz y vamos a seguirlo intentando. Senador, pero ¿cómo no tener mano dura con unos delincuentes que cobraron la vida, hicieron una masacre en el Cauca, 11 militares colombianos murieron allí, fueron emboscados? ¿Cómo no tener mano dura con estos terroristas que pareciera que mientras dialogan, al final no quisieran la paz para el país? Eso es lo fácil, Carlos, por supuesto. Todos tuvimos ese sentimiento que usted acaba de expresar.
cuando vemos a los 11 soldados muertos, que hacen parte de una larga lista de 230.000 muertos de esta guerra, la primera reacción primaria es venganza, vindicta, vamos por ellos, hay que matarles. Y bueno, hace 24 horas se mataron 26 y hace 8 horas se mataron 7. Y por supuesto habrá entonces una retaliación en venganza de las FARC, y ese toma y dame de yo te mato, tú me matas, porque mataste a mi hermano, yo mato el tuyo, lleva 50 años. No es fácil superar ese impulso de venganza y tratar de parar la guerra y acabar la amenaza guerrillera por vía de este proceso de paz, como se hizo en Sudáfrica, como se hizo en Irlanda, como se hizo en El Salvador, como se hizo en el Cono Sur, como se ha hecho en todas partes cuando al fin se pacta la paz. Se hizo inclusive en la Segunda Guerra Mundial, se hizo con el Japón. ¿Qué tal que estuviéramos en guerra todavía? Por supuesto hay señores de la guerra que aprovechan ese natural sentimiento de rabia, de dolor, de venganza, para seguir promocionando su negocio. Es que no son los televidentes de NTN 24, ni los familiares de los soldados muertos los que se benefician de la guerra, sino los señores de la guerra, los que comercian y trafican con helicópteros, metralla, grandes bombas, miles y miles de dólares que están invertidos en las guerras atroces. Los comerciantes de armas celebran y estimulan la guerra. Los que queremos la paz seguiremos intentando hasta parar esta, que es la última guerra de guerrillas que queda en el continente americano, el último incendio para que América Latina pueda estar en paz. Es el deber de nuestra generación acabar esta guerra, y necesitamos el apoyo internacional y nacional para este proceso. No hay ingenuidad, hay firmeza, pero también hay voluntad de terminar con esta guerra. Señor Barreras, ayer tuve la oportunidad en la tarde de conversar con su colega senador también, Navarro Wolf, y al final de la entrevista me causó curiosidad porque lo despedía y me dijo, estoy realmente preocupado. Entonces le pregunto ya en el final de la entrevista a Roy Barreras si está preocupado por el proceso de paz. Muy preocupado, por supuesto, porque es fácil reavivar el fuego de la guerra. Lo difícil es apagarlo antes de que no queden sino cenizas del proceso de paz y los ecos de la muerte. Las voces interesadas en la guerra pululan por estos días. Hay quienes inclusive vitorean y celebran los muertos de lado y lado. Y claro, en ese clima tan duro es fácil romper una mesa de diálogo, pero confío en la sensatez de los negociadores, confío en que se comprenda que las fuerzas legítimas del Estado no pueden ni deben hacer otra cosa que defender cada milímetro del territorio y proteger a la población de una amenaza guerrillera que es un lastre. Claro, todos queremos en Colombia dos cosas: acabar con las guerrillas y hacer la paz. Debe ser un solo propósito: acabar con las guerrillas por la vía del proceso de paz y no por la vía de la venganza y por la vía de la muerte que lleva, reitero, 50 años inútiles además, porque por supuesto hay que recordar que a pesar de todo el sacrificio del ejército colombiano y de toda la firmeza de gobiernos muy duros, como el gobierno Uribe o el gobierno de Guillermo León Valencia hace ya 30 años, o el gobierno de Julio César Turbay Ayala, Tiro Fijo se murió de viejo en la selva, de manera que vamos a perseverar en desmontar esta guerrilla y en la reintegración social de todos los colombianos. En pantalla, Roy Barreras, senador oficialista por el Partido de la Unidad Nacional. Quiero agradecer que haya dedicado estos minutos a la tarde fin de semana de NTN 24. No, muchas gracias a ustedes, a todos los televidentes y a mi señora que está cumpliendo años hoy. Permítame ese saludo afectuoso. Cómo no, por supuesto, y nosotros reiteramos esa felicitación de parte del senador Barrera a su esposa y de parte del equipo de la tarde fin de semana. Senador, agradecido porque nos haya atendido el día de hoy. Muchas gracias. Un placer.